7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional para recuperar la paz, la seguridad y la institucionalidad. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano. Lo invitamos para abordar algunos temas vinculados con la Asamblea Nacional. Por un lado, en coyuntura, el trámite del proyecto urgente en materia económica actual, que ya pasó el primer filtro, el CAL, va a la Comisión de Desarrollo Económico, pero también aprovecharemos para hablar de otros temas como la consulta popular, el tema de seguridad que se vive en el Ecuador en un estado de excepción. Empezar por el tema del proyecto urgente en materia económica denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. El trámite administrativo ha pasado, va a discusión de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. ¿Qué piensa usted cuando el proyecto propone el incremento del IVA? El asunto es si es que no hay otra alternativa del IVA del 12 al 15%. ¿Cuáles son las alternativas? Muy buen día, asambleísta Tayano. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda su audiencia. Nuestra posición es clara. Estamos absolutamente conscientes que todos tenemos que juntar esfuerzos para poder enfrentar este conflicto interno en contra del crimen organizado, pero también estamos claros de que el país afronta una grave crisis económica. Y por ello, nosotros hemos sido muy claros. No respaldamos ni vamos a votar en el evento de que sea así y de esta manera llevado al Pleno un incremento de impuestos, puntualmente al IVA del 12 al 15%. Y nuestra propuesta es clara. Nosotros consideramos que hay que hacer un esfuerzo, sí, pero que es posible establecer, tal vez, y esta es una alternativa, una contribución excepcional y temporal que permita financiar este conflicto interno, partiendo de que necesitamos tener claras tres premisas. La primera, líneas generales al menos, tener un monto al cual se debe llegar, es decir, dentro del plan de trabajo y durante estos primeros meses o este ejercicio fiscal, cuánto se va a necesitar para enfrentar este conflicto interno. Segundo, que la figura excepcional pueda permitir que todo el dinero recaudado pueda ir exclusivamente a una cuenta, precisamente para poderla fiscalizar y auditar en debida forma. Miguel, si bien es cierto, el proyecto procedimentalmente, y hay que ser claros con esto, ha sido admitido al trámite, no está aprobado, inicia la discusión en la comisión y tenemos que ahora respetuosamente y responsablemente tramitarlo, porque para eso es el debate legislativo. Ahora, el tema de la contribución excepcional y temporal, como plantea usted, ya ha vivido el país durante las últimas épocas y simplemente eso entró al gasto y las necesidades se mantienen. No se corrigen distorsiones como el de los subsidios. ¿Cómo lograr que a necesidades permanentes haya contribuciones permanentes? Si no es el IVA, ¿qué se puede hacer adicionalmente? Y lo otro, que usted ya lo señaló, ¿por qué no preservar esos recursos que vayan al destino correcto? En este caso, hoy, este momento, se necesita fundamentalmente para el tema interno de seguridad. ¿Se podría hacer una especie de fideicomiso para que no se toque y entre a ese tonel sin fondo como es la caja fiscal? Miguel, aquí es importante hacer una diferencia dentro del gran problema fiscal. Primero, vamos a lo emergente y cuál fue el punto de partida del proyecto que hoy la Asamblea ya inicia a discutir. El poder generar recursos que nos permitan financiar la acertada decisión del presidente de la República de enfrentar al crimen organizado. Pero eso debe tener una tratativa, y lo hemos dicho. La propuesta es una cuenta excepcional que hay que generar la forma. Pero el concepto es el que usted acaba de decir, que el dinero llegue a una fuente independiente, primero para saber cómo se está ejecutando, si se llegó o no se llegó al monto estimado para poder invertir en la guerra interna, y luego tener un correcto manejo de auditoría para evitar
Claro está que no es lo mismo ni son situaciones comparables, pero creo que es el ejemplo reciente en el 2016 lo que sucedió cuando se tomaron decisiones económicas para poder enfrentar el terremoto de abril. Entonces es importante aquello, por un principio de claridad. Punto uno. Y vamos a lo segundo, lo de fondo, el problema fiscal que tiene el país. Entonces, tenemos un déficit que supera los 5.000 millones de dólares de lo anunciado, a lo que eventualmente habrá que sumarle contratistas impagos, la situación que están atravesando los GATS, Miguel, que es muy, muy grave. ¿Y qué hacer con ello? Nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo, primero, focalizar subsidios de manera responsable a los segmentos de la economía y a las personas que verdaderamente lo necesiten, por su situación económica o por el sector económico al cual se deben. Punto uno. Punto dos, una correcta renegociación de esta deuda externa, con quita de capital y con plazos muchísimo más largos que permitan recuperar liquidez, obviamente, para poder suplir el presupuesto. Tercero, medidas de ajuste y de control en cuanto a la calidad del gasto, la inversión necesaria, la reducción de gasto innecesario. Son tres temas a primera línea que se vienen discutiendo hace mucho tiempo, pero que son necesarios, Miguel, para poder enfrentar el problema de administración pública, el problema de gasto corriente y de inversión, que sin duda es importante, pero en este momento tenemos que analizarlo de manera separada. ¿Van a proponer ustedes, cuando llegue al debate, por ejemplo, la focalización de los subsidios, que es fundamental corregir esta distorsión que mantiene la economía ecuatoriana, de tal manera que permita dar recursos permanentes con los precios sincerados, salvando el transporte público y no afectando a los sectores populares? Sí, el transporte público y sectores como la pesca artesanal, por ejemplo, Miguel, para citar una actividad económica, cuando esta discusión se dé, sin duda alguna tienen que quedar exentos. Ahora, aquí lo importante es que todos entendamos que esta discusión que hoy está en la mesa legislativa y en el pleno de la Asamblea luego, tiene que generar un resultado, porque el país así lo amerita, porque tenemos que financiar esta guerra interna. Y eso no está en discusión y nosotros estamos absolutamente claros y prestos a colaborar con el país en ese sentido, pero hemos sido enfáticos. Nuestra posición de no más impuestos se mantiene. Ahora, en las decisiones de fondo, gran parte de aquellas tienen que venir propuestas del Ejecutivo, que de hecho es quien tiene la iniciativa tributaria. Y hay algunas personas que se preocuparon porque el proyecto fue calificado. Yo creo que es correcto. Primero, porque no se le podía negar al presidente de la República la facultad de haber presentado el proyecto y que inicie una discusión que tiene que terminar con un buen resultado y con una decisión que beneficie el fondeo de esta guerra y que no perjudique los bolsillos. Y paralelamente, la Asamblea lo ha dicho, lo hemos dicho del bloque, nuestra total predisposición para tratar y tomar decisiones, por más duras que sean, en estos problemas de fondo, que usted y yo lo estamos discutiendo, pero problemas y decisiones a las cuales no se les puede seguir volteando la cara y que hay que enfrentarlas y tomarlas, porque tenemos que poner orden y encauzar no solo el gasto público, sino en general el fondeo y el ingreso de recursos al presupuesto general del Estado. Consecuentemente, las alternativas al no incremento del IVA sería focalización de subsidios, el tema de la renegociación de la deuda, ajuste y control en el gasto corriente. Esto también ha sido casi muy declarativo en los diferentes gobiernos recientes. No hay manera de entrar en un riguroso proceso de la calidad del gasto fiscal. Esto pasa, Miguel, por el modelo de gestión y el modelo de administración y por tomar decisiones. Y yo quiero, en este momento como ciudadano, no ser optimista necesariamente, pero ser claro. Yo creo que el momento que estamos viviendo ha permitido que diferencias conceptuales, más allá de las políticas, Miguel, diferencias conceptuales nos permiten sentarnos y poder empezar a proponer una solución conjunta del país. Antes no se pudo, ni siquiera en lo legislativo. Y esta asamblea en estos un poco más de 50, casi 60 días ha demostrado que existe total predisposición, no solo para generar gobernabilidad y que un gobierno pueda trabajar, tomar decisiones y proponer, sino que también existe la capacidad de sentarnos a conversar para filtrar, para mejorar y para tomar decisiones. Se han aprobado 8 leyes, 2 de ellas proyectos
que vienen del Ejecutivo, y creo que esta situación que vivimos puede abrir la puerta a eso, a que desde el Legislativo y Ejecutivo aportemos y tomemos sobre todo las decisiones que nos permitan afrontar eso que usted llama como viejas discusiones, que simplemente se quedaron en lo conceptual por falta de entendimiento y por falta de decisión también. Entonces, en la discusión ustedes no darán los votos en el caso específico del incremento del IVA al 12 al 15%. Sí, somos claros, nosotros no vamos a votar por el incremento del IVA, lo que no implica que la discusión nos permita encontrar una solución que no necesariamente tenga que golpear el bolsillo de los ecuatorianos. Y Miguel, ¿por qué? Basta leer el sinnúmero de análisis que se han generado a partir de la propuesta presidencial en cuanto a cuál sería el impacto o el costo o el encarecimiento de la vida en general si llegamos a tomar una medida de esta. Nosotros estamos seguros que podemos encontrar un punto intermedio, y reitero, el presidente hizo lo correcto, es quien constitucionalmente tiene la facultad de abrir una discusión de esta naturaleza, que en este momento se encuentra en curso y que tiene 28 días para ser tratada y resuelta. Y ustedes, decía, van a presentar como alternativa a ese IVA para que aparezca la Asamblea también compartiendo las soluciones frente al momento complejo que vive el Ecuador. Definitivamente, Miguel, es que, y se lo decía en el comentario ante la pregunta anterior, aquí no hay otro camino que proponer, y proponer sesudamente, responsablemente. Esto no pasa por lanzar una idea, no, estamos hablando de que se deben tomar decisiones técnicas que, si bien es cierto, son propuestas que desde el pasado se vienen discutiendo y se vienen analizando. Hoy hay una gran oportunidad, y tenemos que verlo así, como una gran oportunidad de tomar decisiones, porque si leemos el texto del proyecto, la propuesta se hace encauzada no solo en el conflicto interno que estamos afrontando, sino también en la compleja situación fiscal que vive el país. Entonces, ante la apertura de ese tema, la compleja situación que vive el país, adicionalmente al conflicto interno, es momento de tomar decisiones, y es posible. Reitero, esta asamblea ha dado muestras de que está comprometida con trabajar, de que se puede dialogar, que se pueden superar las diferencias, y estamos en eso. Ahora, ¿qué va a pasar en cuanto al trámite? El proyecto ya se encuentra en la comisión tiene que ser convocada para abocar conocimiento, para empezar ahora sí a procesar todas las propuestas, las alternativas, escuchar quienes puedan darle luz al Parlamento en este sentido para poder construir una propuesta y llevarla a primer debate, la misma que tendrá que ser extensamente discutida y analizada para luego poder tener un producto final que verdaderamente aporte en lo urgente a resolver no a resolver, pero de una otra manera a fondear esta declaratoria de conflicto interno a los grupos de delincuencia organizada. Con estos argumentos que usted ha exhibido, asambleísta Vicente Tallano, en todo caso son partidarios de que la Asamblea apruebe un proyecto con los cambios que ustedes proponen, pero que apruebe un proyecto y que no tenga la suerte de noviembre de 2021 en el anterior gobierno, en donde entró por ministerio de la ley, y la Asamblea de entonces, al menos sectores que hacían mayoría, se lavaron las manos. Sí, definitivamente, Miguel, no puede el Parlamento ni el país permitir que pase aquello. Hay que tomar decisiones, y se lo decía. Sí, muchas pueden ser complejas, pero desde la técnica, desde un análisis responsable y entendiendo la situación que estamos viviendo, se lo puede hacer. Y de hecho hay que aprovechar otros temas de coyuntura que están puestos sobre la mesa. El presidente envió un segundo grupo de preguntas, y ahí hay temas interesantísimos que nos pueden permitir generar condiciones para atraer inversión. Hablamos, por ejemplo, de que si se elimina la prohibición constitucional para que exista arbitraje internacional, y esto va a permitir que verdaderamente venga inversión al país, porque no ha sido suficiente, y la experiencia lo ha demostrado, con establecer o con escribir incentivos, por más valiosos que sean, porque un inversor necesita seguridad jurídica. ¿En qué? Que cuando tenga un conflicto con el Estado, pueda un tercero independiente, con credenciales y debidamente establecido en un contrato, dirimir esta diferencia. Creo que esa es una decisión importante, y eso va a aportar en el mediano y largo plazo en el tema de inversión y de recursos, lo que va a permitir que se generen plazas de empleo, lo que va a permitir también
que exista recaudación tributaria, que si hay empleo va a haber consumo y eso va a mover el aparato productivo del país, así como también es necesaria, obviamente, tomar la decisión de eliminar esa prohibición constitucional del trabajo por horas, un trabajo por horas que debe tener una afiliación al Seguro Social, que debe tener todos los parámetros y particulares que la legislación laboral ordinaria establece, porque entendemos que en un país en el que hay 7 de cada 10 personas sin empleo, generar alternativas para la contratación formal va a ser un aporte, sobre todo para los jóvenes. ¿Eso significa que ustedes respaldarán la consulta popular en temas tan necesarios como la extradición de ecuatorianos vinculados a estos sectores violentos, la reforma a la ley orgánica de extinción de dominio, y usted ya ha mencionado la reforma laboral del trabajo por horas? ¿Respaldarán esta consulta popular? Miguel, nosotros encontramos dos propuestas nuestras que las venimos defendiendo hace mucho tiempo, y cómo no estar de acuerdo en aquello, porque esto pasa por estar de acuerdo con el país para sumar y generar alternativas que permitan al país, en este caso, generar inversión y generar empleo. Y sobre el tema de la extradición, debo ser claro, nosotros, esa fue una de las preguntas que respaldamos en la consulta popular planteada por el presidente Lasso. Sí, que no pudo pasar porque el sí no obtuvo los votos necesarios, porque la situación, la coyuntura o probablemente por quien la propuso no generaron que los ciudadanos voten mayoritariamente. Y nosotros siempre hemos respaldado esa posición de la extradición porque entendemos que es uno de los elementos que sirven para combatir el crimen organizado, claro está, dentro de una política pública integral que trate el problema y permita definitivamente generar insumos al Estado ecuatoriano para enfrentar esta difícil situación. Asambleísta Tayano, la Asamblea Nacional también viene tramitando alternativas y reformas penales precisamente para endurecer las acciones contra el crimen organizado. ¿En qué estado se encuentra y cómo agilizar esos procesos que permitan seguir dando herramientas desde la Asamblea Nacional? Miguel, es imposible pensar enfrentar al crimen organizado si, y vamos a poner un ejemplo sencillo, en la mesa del tratamiento todo no está alineado. Y no solo me refiero a la decisión del Ejecutivo acertada, sino también al trabajo legislativo y también al trabajo de la justicia. Y esta reforma busca generar alternativas para que jueces y fiscales tengan elementos para realizar su trabajo y defender a la ciudadanía ante la embestida de la delincuencia. El proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal debe necesariamente ser parte de esta gran suma de acciones para enfrentar a la delincuencia. Hace ya 3 semanas se encuentra siendo tramitado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual soy integrante, y la decisión fue juntar los 42 proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal que se estaban discutiendo y que se venían procesando desde otros periodos legislativos. ¿Para qué? Para escoger lo urgente, lo vinculado tanto en delitos como en procedimientos con la crisis que estamos viviendo, con 2 grandes objetivos. El primero, endurecer penas en estos delitos que nos alarman: la vacuna, la extorsión, el sicariato, el asesinato, todo lo vinculado con el crimen organizado y también con violaciones y con femicidio. Y por otro lado, que quienes resulten sentenciados por esos delitos cumplan la totalidad de su condena en la cárcel y no puedan acogerse a ningún beneficio que establece la parte de ejecución de penas del Código Orgánico Integral Penal, como se conoce estas 2 figuras, el régimen abierto, semiabierto, lo que implicaba que usted cumple el 60 o el 80% y tiene validación de buena conducta, entre comillas, y usted podría recuperar su libertad. Y una tercera que he puesto sobre la mesa y que creo que es fundamental, dada la coyuntura que estamos viviendo, Miguel. Nos duele mucho el hecho de que nuestros adolescentes sean parte y sean reclutados por el crimen organizado. Y la estadística así lo demuestra, que muchos de esos gatilleros, muchas de estas personas que están ejecutando,
actos de extorsión son menores de 18 años, entre 12, 14, 15 o 16 años. Y considero que esta reforma tiene también que enfrentar esa discusión que ha sido tomada por otros países en el sentido de poder revisar cuál es la sanción para estos menores y que, por ejemplo, si alguien resulta sentenciado a 12 o 16 años, que no recupere la libertad cuando ya llega a la mayoría de edad, sino que inmediatamente se traslade el cumplimiento de la condena a los centros de privación de libertad de adultos. Hay que abrir la discusión, pero no podemos desperdiciar como país, Miguel, y como asamblea, el momento ¿para qué? Para quitarle a las mafias del crimen organizado mano de obra, y hay que decirlo así con crudeza, porque están viendo a nuestros adolescentes como mano de obra. Ahora, sin duda, hay que respetar lo que la norma manda en ese sentido, lo que tratados internacionales contemplan en ese sentido, porque nosotros tenemos un sistema que claramente establece que se es adolescente de 12 años hacia adelante y que de 0 a 11 estamos hablando de niños y eso no está tocado en discusión. Nosotros esta semana, de hecho el día miércoles estamos convocados en la Comisión de Justicia para continuar el análisis en relación a este tema y el objetivo es hasta antes que termine el mes de febrero, es decir, de hoy en un mes, poder tener aprobado en segundo debate, en segunda discusión, esta reforma penal en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para estar claros de lo que usted nos ha descrito, asambleísta Tayano, el que paguen 100% las penas en el sistema penitenciario, ¿para qué delito sería? Porque penosamente el COIP que se hizo a la carta hace 10 años en ese gobierno, estamos pagando hoy esa flexibilidad en el régimen penal con el COIP que rige desde el año 2014. ¿Qué delitos no tendrían ninguna consideración de prelibertad? Todos los delitos que los consideramos execrables, como secuestro, vacuna, asesinato, todos los vinculados con el crimen organizado, inclusive femicidio, deben de cumplir la totalidad de la condena. Y es que no hay otro camino porque necesitamos en este momento sanciones duras. Y esto no pasa, como muchos, Miguel, han referido, de que es populismo penal. No, no es populismo penal. La situación está desbordada y salida de control y por eso tenemos que llegar a medidas extremas. Ahora, lo importante es que, Miguel, nosotros podamos procesar esta reforma en el menor tiempo posible, más allá de que puedan existir coincidencias en cuanto a los temas y a las propuestas en algunas de las preguntas que hoy están siendo analizadas por la Corte Constitucional. Pero es que la Asamblea tiene que cumplir su trabajo. Hacer leyes, reformar leyes es una de nuestras competencias y simplemente lo estamos haciendo. Y bien por el país, que en el menor tiempo posible tengamos producción legislativa en materia penal, que, reitero, debe ser un insumo más dentro de toda esta estrategia país, de todo lo que es la política pública para combatir a la delincuencia y también al crimen organizado. Y también se incluiría el que no tengan beneficios con las penas, el peculado, la concusión, el cohecho, el lavado de activos que vemos que prolifera en el Ecuador. Sí, cuando nosotros estamos hablando de delitos relacionados con el crimen organizado, dentro de esa discusión o de ese catálogo de delitos, Miguel, encontramos el lavado de activos y también otros delitos conexos, porque creo que la experiencia nos ha dado a entender que estos delitos que son cometidos contra la administración pública, y ejemplo el caso Metástasis, que es un buen ejemplo para reflejar esto, nos lleva a hablar ahí de una serie de concurrencia de infracciones. Por lo tanto, esos son parte también de esta propuesta y tienen que ser parte de esta propuesta. El objetivo es poder no solo agravar penas porque sí, es luego poder eliminar el acogerse por parte del sentenciado a determinados beneficios penitenciarios, y esto tenemos que discutirlo y la Asamblea hoy se encuentra llevando adelante esta reforma a través de la Mesa de Justicia. Consecuentemente, el compromiso es hasta febrero el que estas reformas penales, este paquete de reformas penales, esté aprobado en segundo y definitivo debate. Sí, y lo hemos dicho en la comisión, nosotros tenemos que en este momento establecer esta reforma como urgente y ya la estamos procesando y la vamos a procesar y existe el consenso en toda la Mesa de Justicia y Estructura del Estado para que esto ocurra de esta manera.
Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, al asambleísta del Partido Social Cristiano Vicente Tayano, temas de interés vinculados con la legislatura ecuatoriana. Muy amable, Vicente. A usted, Miguel, gracias y buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos con un diálogo aquí en estudios con el jurista y constitucionalista doctor Javier Palacios y también el doctor Julio César Cueva, penalista, sobre el tema de los recursos de revisión, al menos uno, el caso Sobornos, que la semana anterior fue rechazado por unanimidad en un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.